Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Hoy vamos a hacer 7 tonterías que mucha gente no sabe hacer. Para la primera necesitaremos unas bombillas de estas de filamento, la típica bombilla de lámpara de nuestra casa. Si está fundida pues mucho mejor, así la reutilizamos. Una arandela y un trozo de mecha. Si como en mi caso la arandela tiene el agujerito muy pequeño, con una broca o similar podemos agrandarlo y ya entraría la mecha. La mecha tiene que ser de estas típicas de antorcha que venden. ¿Por qué? Porque vamos a hacer eso, una especie de lámpara antorchita para decorar. Ahí lo que vamos a hacer es soldar la arandela al casquillo de la bombilla, porque vamos a rellenar de combustible, en este caso de alcohol 96 grados, el interior, y no queremos que, bueno, se nos vuelque o lo que sea y se nos salga todo el alcohol. Así que ya está terminado, simplemente resta eso, dejar que se empape bien la mecha y podemos rellenarlas de alcohol, alcohol y sal o alcohol y ácido bórico y veremos cómo la llama la hará de distintos colores. La siguiente cosa que mucha gente no sabe hacer es un agujero pero sin usar una broca. Para ello podemos usar clavos. Sí, clavos. Parece un poco una tontería, pero los clavos son capaces de hacer agujeros muy buenos y además perfectos. Y lo mejor es que son muy baratos y las brocas chiquititas son muy fácil que se nos rompan, pero usando clavos, y estos realmente es que no se van a partir. Y como vemos, han conseguido hacer agujeros tan perfectos como si hubieran sido hechos con una buena broca. La siguiente tontería que mucha gente no sabe hacer es usar papel para cortar pequeñas cosas. Simplemente necesitaremos una Dremel o similar, y como vemos, haciendo nosotros nuestros propios discos ahorraremos mucho dinero y conseguiremos cortar y hacer el trabajo también como si hubiera sido hecho con un disco normal. ¿Qué podemos hacer o qué tontería podemos hacer con una vieja pila o batería de 9 voltios? Lo primero es no tirarla, ¿de acuerdo? Y si la tiramos, que sea a un sitio de reciclado. Y lo segundo es aprovechar esta parte, el conector. ¿Por qué? Porque, bueno, estos conectores los venden porque muchas veces tenemos que conectar a una batería de 9 voltios un conector para alimentar algo, ya sea un ventilador, como veremos luego, o cualquier otro dispositivo electrónico. Pues podemos usar el conector de una vieja batería y reutilizarlo. Como habéis visto, es súper sencillo y realmente nos estamos ahorrando pues cerca de €1. Así que este es un life hack en toda regla. Si el montaje es correcto, simplemente resta poner un poco de silicona caliente para hacerlo más estanco, digamos, más duradero, y ya está. Ahí tenemos nuestro conector casero. Otra cosa que también podemos hacer muy sencilla y la gente no sabe es calcar monedas o cualquier otra cosa que tenga relieve, y queda súper chulo. Podemos hacer hasta pósters, cuadritos con monedas de nuestro país o de cualquier otro. Pero si a vosotros no os gusta hacer cuadritos, no pasa nada, porque este truco o life hack tiene doble utilidad. Podemos clonar llaves súper fácil. ¿Cómo? Como habéis visto, simplemente le hacemos la fotocopia casera, recortamos el papel y lo pegamos en una hoja de aluminio que puede ser de un refresco, una lata de conserva o similar. Luego, con mucho cuidado, unas tijeritas chiquititas que tengan bastante precisión, podremos ir recortando y hacer una copia exacta de la llave. Aquí tenemos una cerradura para probar nuestra llave clonada. Simplemente tenemos que introducirla, y eso sí, tenemos que tener un tensor para hacer fuerza, ya que es tan delgadita que no va a tener fuerza. En caso que si resista, no hay problema, ponemos un poquito de aceite multiuso. Ahora ya metemos nuestra llave, el tensor, y girará como si hubiéramos puesto la llave original. Ya veis, fotocopias caseras con un lápiz y una hoja de papel. Vamos a hacer una prank, una broma muy épica que, bueno, es un clásico, ¿no? Pero no os lo voy a destripar. Simplemente comida para perro o gato y un poquito de agua. Esto hace una consistencia bastante asquerosilla, pero el color tiene que ser un poquito más marrón. Aquí ha quedado un poquito granate, pero no os preocupéis, luego cuando seca oscurece y queda ya muy chulo. Y vamos a hacer unos churritos. Bueno, yo creo que ya es obvio lo que estamos haciendo. Estamos haciendo caca falsa. Sí, eso,
caca falsa. ¿Y para qué? Para hacer bromas. No os podéis imaginar lo épico que es cuando una persona encuentra esto, por ejemplo, en la bañera de su casa o en el suelo. En algún sitio donde no se lo espera, pero realmente es como ¿quién ha ido a hacer de vientre y ha dejado eso ahí? ¿O quién ha estado duchándose? De verdad, es una broma muy muy chula y simplemente hemos usado un poquito de comida de mascota. La siguiente cosa que podemos hacer así con cosas caseras es un levitador. Bueno, esto suena súper futurista, ¿verdad? Pero realmente no es tan difícil de conseguir. Tenemos que fabricar una bobina con hilo de cobre esmaltado que podemos conseguir de casi cualquier transformador, así de esta sección, no será difícil. Luego con un par de palitos la sujetamos y con silicona caliente montamos toda la estructura. Bueno, esto digamos es la mitad de lo difícil, que como veis no es nada difícil. La otra mitad es tener una batería de estas de 3,6 voltios o 3,7 voltios, porque estas baterías son bastante potentes y van a poder generar el campo electromagnético que hará flotar o levitar un imán. Aquí tenemos el imán de neodimio que se ha quedado flotando, vamos a decir como atrapado dentro de ese campo magnético. Desde arriba lo podemos ver que está en su interior, así que bueno, un levitador casero. La siguiente tontería que mucha gente no sabe hacer es combustible sólido para cuando estás en supervivencia, modo supervivencia, estás de acampada en el monte, campo, lo que sea. Pues ya veis, una lata metálica, un poco de cartón que hemos puesto ahí enrollado y cera de vela, mucha cera de vela. Esto va a hacer una llama, bueno, una llama normal, no es que va a hacer esto una llama colosal, pero sí que va a durar muchísimo, suficiente como para poder cocinar, calentarnos o iluminar una estancia durante bastantes minutos, cercano a una hora y posiblemente hasta más. Otra tontería que la gente no sabe es que las minas de los lápices son de grafito y este conduce bastante bien la electricidad. Por lo tanto, ¿qué sucede si sometemos al grafito de un lápiz a, en este caso son 24 voltios, 5 amperios? Pues que va a empezar a calentarse tantísimo como que se va a poner al rojo vivo y va a quemar toda la madera en cuestión de segundos. La siguiente cosa, o para la siguiente cosa, necesitaremos una pequeña botella que tenemos que llenar de agua normal y corriente, y ponerle purpurina de colores. A mí, bueno, personalmente me gusta Galaxy, así que vamos a poner colores Galaxy, pero lo podemos hacer del color que queramos, pero va a ser una lámpara y la luz y, bueno, estos tonos Galaxy va a quedar muy chula. Bueno, ya tenemos la mitad, ahora vamos a hacer el sistema electrónico. Para ello, un agujerito en la tapa y un motor, en este caso es un motor súper simple, de estos de 3 voltios. Un par de pilas AAA, las ponemos polo positivo y negativo para que se sumen los voltajes, o sea, suministre los 3 voltios que necesita el motor. Y aquí con un poquito de papel de aluminio nos ingeniamos un apaño para que quede todo bien fijado. Así que más papel de aluminio en los sitios que corresponda, cables eléctricos rojo y negro para la polaridad y nada, comenzamos ya a poner las últimas piezas para completar el circuito electrónico. Ya tenemos la batería y tenemos el motor. Ahora silicona caliente para fijar los componentes cada uno en su lugar. Y esto es un bastoncillo higiénico para los oídos, que tenemos que conseguir hacer una especie de hélice que pondremos en el eje del motor. Este tubito de los bastoncillos viene genial para los ejes de los motores. Y ya hemos visto, al alimentar gira, que al girar moverá toda el agua haciendo un torbellino con la purpurina color Galaxy y va a quedar súper chulo. Pero esto no es todo, luego tenemos que iluminar, que eso también lo vamos a ver ahora. Y qué manera de hacerlo mejor que con una pequeña linterna o con el flash del móvil. Y aquí lo tenemos, la lámpara Galaxy de Llega Experimentos, súper fácil de hacer, muy vistosa y para todos los
públicos. Déjame un comentario, suscríbete al canal de Giga Experimentos si te ha gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene aquí con otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros, chao chao.